Este es el video sobre los fundamentos de la cristalografía. En 1669, la primera idea que se tuvo sobre los cristales fue dicha por Niels Stensen, quien enunció lo que se considera la primera ley de la cristalografía. La ley de la constancia de los ángulos diedros, que dice que los ángulos entre las caras homólogas de cristales de la misma especie son constantes. Tuvo que pasar un siglo para que el francés Jean Romé midiera un gran número de caras de cristales de distintas sustancias y generalizara la ley mencionada. Por esos tiempos, otro francés llamado René Hauy enunció la ley de los índices racionales, que dice que los cocientes entre las intersecciones de todas las caras posibles de un cristal con los tres ejes de coordenadas son siempre números racionales sencillos. En 1830, el profesor Johann Hessel, usando argumentos geométricos y teniendo en cuenta la ley de los índices racionales, dedujo las únicas 32 clases de simetría cristalina. A partir de esto podemos afirmar que los cristales en su interior son medios periódicos tridimensionales cuya periodicidad puede describirse mediante redes. Por otra parte, existen 14 redes cristalinas que permiten rellenar el espacio tridimensional, deducidas en 1848 por el físico Auguste Brovais, y teniendo en cuenta su simetría, estas pueden clasificarse en 7 sistemas cristalinos: el triclínico, monoclínico, rómbico, tetragonal, cúbico, hexagonal y trigonal. Con esto podemos saber que la simetría de cada clase cristalina permite obtener las posiciones de átomos equivalentes dentro de una celdilla unitaria, pero esto no nos informa cómo éstas se repiten en el espacio. Por otro lado, la simetría de las redes de Brovais describe dicha repetición, pero no nos proporciona todos los átomos simétricamente equivalentes. Pero a finales del siglo XIX, la deducción de que todas las maneras posibles en que se pueden ordenar periódicamente objetos idénticos en el espacio tridimensional dio como resultado a la derivación de 230 grupos espaciales. En 1895, Wilhelm Röntgen, mientras experimentaba con un tubo de rayos catódicos, descubriría una nueva radiación, a la que llamó rayos X, pero su origen y naturaleza eran desconocidos. Tiempo después, científicos de la Universidad de Múnich se preguntaban si un cristal podía difractar los rayos X. Para ello se realizó un experimento que mostraba una distribución de manchas alrededor de una mancha central más grande producida por los rayos X. Así quedó demostrado el carácter ondulatorio de los rayos X y el orden periódico de las estructuras de los cristales. Pero esto no quedó aquí. Ahora se quería determinar las posiciones de los átomos en los cristales. Para esto, en el año 1912, los Bach demostraron mediante una ecuación que mediante el análisis de las medidas de los ángulos y de las intensidades de rayos difractados por un cristal era posible obtener las posiciones de los átomos. Por otro lado, en el año 1954, Linus Pauling, a través de algunos enunciados, pudo explicar en términos generales por qué cada compuesto presenta una estructura determinada y no otra. Ahora el siguiente paso era saber de los mecanismos que conducen a la sorprendente ordenación. Se sabía que la aparición de un primer núcleo de cristal en el seno de un medio desordenado se debe a que, bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, una configuración ordenada de unos pocos átomos posee una energía menor que esos mismos átomos moviéndose más o menos libremente dentro del espacio desordenado. Pero esto solo se consigue cuando el material está sobresaturado respecto al sólido cristalino. Por otra parte, hablando del primer modelo teórico de la superficie de un cristal en relación con el fenómeno del crecimiento cristalino, este fue realizado entre 1920 y 1930, proponiendo un sencillo modelo de cristal, el cristal de Kossel. Un primer análisis de este cristal muestra que la incorporación de una unidad de crecimiento en las distintas posiciones sobre su superficie modifica de manera diferente el número de enlaces sin saturar, pero la única posición que deja invariable el número de enlaces sin saturar es la posición de rincón. Por otro lado, para describir el crecimiento de una superficie cristalina mediante la aparición y propagación de escalones se usó un mecanismo llamado nucleación bidimensional, pero en el año 1949 se presentó un nuevo modelo basado en la existencia de dislocaciones helicoidales en los cristales a partir de un mecanismo llamado crecimiento en espiral, que proporciona una fuente inagotable de escalones de crecimiento. Ahora se sabe que el crecimiento en espiral y la nucleación son mecanismos de crecimiento cristalino compatibles, dependiendo de las condiciones de sobresaturación. A altas sobresaturaciones, la nucleación bidimensional será el mecanismo predominante, mientras que cerca del equilibrio, el desarrollo de espirales será la única manera de que las caras de los cristales crezcan. Por último, existe otro mecanismo denominado difusivo o continuo, que es característico de condiciones demasiado alejadas del equilibrio.